Soy Marianela Urán y con mi compañera Jimena Salazar vamos a hablar sobre los esquemas como herramienta de la construcción de conocimiento desde la perspectiva genética. Para la presentación de este tema abordamos la unidad 1 con los siguientes conceptos: la epistemología genética, la psicología genética y el método psicogenético. Y en la unidad 2 abordamos los siguientes conceptos: la acción, los esquemas, el proceso de adaptación con la asimilación y acomodación y por último el mecanismo de la equilibración. Según los autores Cole y Guilleron, el gran aporte de Piaget fue elaborar la psicología genética, ya que le sirvió como herramienta para validar empíricamente su teoría epistemológica y al hacerlo convertirlo en una ciencia. Ambas disciplinas comparten el método psicogenético, cuyo objetivo es comprender cómo el sujeto se constituye en la elaboración de conocimientos válidos y describe sus niveles y mecanismos que permiten el pasaje entre uno y otro, ya que considera que todo conocimiento en desarrollo tiene un proceso continuo, lo cual no hay punto de quiebre o de detención. También otorga el estudio de las etapas progresivas de la construcción de las categorías del pensamiento, ya que son categorías básicas que nuestro sistema cognitivo necesita para poder funcionar: el tiempo, el espacio, la permanencia y la causalidad. Por lo tanto, supera las limitaciones de los métodos propios de la epistemología, tanto del análisis formalizante como el método clínico crítico. Este método se centra en las relaciones entre el sujeto y el medio, donde se considera la acción como el punto de partida de todo conocimiento. Estas acciones se organizan en esquemas, que son instrumentos de conocimientos, marcos asimiladores que tratan de atribuir significado a los objetos, los cuales son creados y modificados por un sujeto activo. Se considera a su vez una unidad básica de funcionamiento cognitivo. Las acciones y los esquemas varían y se complejizan a lo largo del desarrollo cognitivo del sujeto desde que nace hasta la adultez. Desde los 0 a los 2 años se encuentran las acciones prácticas o sensoriomotrices, que son las acciones pautadas que aparecen automáticamente en presencia de un determinado estímulo. Este estímulo se le llama esquema reflejos, que traemos al nacer, o sea que son los esquemas innatos. Esta sería la partida de la construcción cognitiva del sujeto. A medida que estos reflejos se van diferenciando, combinando y coordinando, se construye los esquemas de acciones. Estos corresponden a una nueva organización de acciones que se conservan a través de la situación y el objeto. A fines de los 2 años aparece la función simbólica, lo que posibilita la construcción de los esquemas representativos e interiorizados. En este caso, las acciones comenzarán a ser representadas mentalmente antes de ser ejecutadas realmente, anticipando las consecuencias de la misma. Hasta los 7 años se van coordinando en forma gradual los esquemas representativos, caracterizados por su rigidez, su pensamiento egocéntrico y una falta de reversibilidad de razonamiento. De los 7 a los 11 años, los esquemas representativos empiezan a coordinarse y a combinarse para dar lugar a los esquemas operatorios, que son los esquemas de acciones interiorizadas agrupadas en su totalidad. Acá estamos en presencia de las acciones reversibles. La reversibilidad es la capacidad de representar una acción y anularla por la inversa. Por ejemplo, podemos hacer dos operaciones distintas de suma y de resta, pero podemos llegar al mismo resultado. Entre los 11 y los 16 años, los adolescentes logran agrupar las estructuras equilibradas, representaciones de representaciones, accediendo a un pensamiento hipotético deductivo. Dicho pensamiento posibilita obtener conclusiones mediante hipótesis o la resolución de problemas mentales. Entre un esquema y el otro se puede producir un juego de asimilación y acomodación, de desajustes y de reajustes de esquemas, es decir, que se lleva a cabo un proceso de adaptación. Ya que según Susana Waldman es una capacidad mental superior que nos ayuda a ajustarnos por medio de dos procesos complementarios. Uno de ellos es la asimilación, que incorpora nuevos conocimientos en la vida del sujeto de manera permanente, ya que en la acomodación el sujeto va modificando sus esquemas cognitivos para poder incorporar nuevos conocimientos. Como por ejemplo, durante la pandemia por el COVID-19 pasé de trabajar de forma presencial a virtual,
lo cual esta simulación resultó difícil, porque en ella tuve que definir un lugar cómodo y tranquilo y además convencer a mi familia que en el momento en que estoy trabajando hiciera en silencio para poder evitar incomodar a los usuarios y poder recibir una buena calificación en mi servicio. Después de un largo periodo de acomodación, logré adaptarme a las nuevas condiciones de mi trabajo, con los cuidados que se requieren para brindar un excelente servicio. Estos dos procesos recién mencionados interactúan entre sí para dar lugar a diferentes tipos de equilibrio. Primero, entre el sujeto y el mundo. Segundo, entre un esquema y otro. Y por último, entre un esquema y la estructura mayor abarcativa. Para finalizar esta exposición, es necesario destacar que la combinación, coordinación y agrupación de esquemas no finaliza acá, sino que se sigue produciendo una construcción progresiva a un nivel superior, alcanzando otros estados de equilibrio entre los nuevos conocimientos con los viejos ya queridos, para dar lugar a las estructuras cognitivas propias de la lógica y de la matemática.